Oigan, pero para hablar del nuevo Papa y cómo será su pontificado, claro que nadie es aquí adivino, pero vamos, se podrá entender entendiendo su pasado. Está enlazado con nosotros la maestra Catalina Echevarría Navarro. Ella es profesora de teología en la Universidad Panamericana. Bienvenida, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos esta videollamada. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por invitarme. La veo muy emocionada, cuénteme. Cuénteme, ¿cómo está viviendo este momento? Sí, ¿no? Me parece que es fácil pensar que incluso los no católicos pueden sentir algo de emoción, porque son acontecimientos históricos, ¿no? Digamos que el papado es una figura que prácticamente atraviesa la historia, o sea, la única que tiene esa estabilidad, al menos desde la antigüedad, y bueno, pues la vida de uno a veces podría contarse, ¿no? Por la cantidad de papas que ha vivido, la cantidad de elecciones papales, los conclaves, etcétera. Y pienso que esto tarde o temprano nos acaba alcanzando a todos, ¿no? Entonces sí pienso que es un día de emoción, pues, mundial, de mucha esperanza también. En ese sentido, maestra, además de que estamos ante el líder de la Iglesia católica en el mundo, estamos también ante un líder político, y que el claro ejemplo es lo que ocurre, por ejemplo, con la presidenta Claudia Sheinbaum, que hace unos minutos a través de sus redes sociales está ya felicitando al nuevo líder de la Iglesia y, por supuesto, a quien va a tomar los destinos en ese sentido. La presidenta de la República dice: felicitamos a su santidad León XIV, electo por el Colegio Cardenalicio como jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano y líder espiritual de la Iglesia Católica. Ratifico nuestra convergencia humanista a favor de la paz y la prosperidad. Es parte del mensaje que a través de sus redes sociales da a conocer la presidenta de México. Maestra, importante ver la parte efectivamente que tiene que ver con la religión, pero también la parte política, maestra. Por supuesto, en este sentido me parece de una grandísima sensibilidad, muy atinada, el haber enviado este mensaje por parte de la presidenta, y así me parece que será la línea del resto de los mandatarios del mundo, ¿no? Es lógico que se reconozca la grandeza, como dice, ¿no?, política de una tal figura como la del Papa. Lo hemos visto también a lo largo de la historia, o sea, sus intervenciones, sobre todo en el siglo XX, fueron decisivas. Y en concreto estoy pensando en la de San Juan Pablo II, ¿no? De cara a la caída del muro de Berlín, etcétera. Entonces, no podemos pensar que solo la diplomacia papal es la que va a resolver conflictos como los que ahora estamos viendo que se complican cada vez más. Pero definitivamente, entre la fuerza del mensaje, la coherencia de la figura papal también, que esperamos que la tengamos, así como la tuvimos también en Francisco, en Benedicto, etcétera, y la fuerza también sobrenatural de la oración, ¿no? Oración y mucha, digamos, como mucha unidad de muchas personas en el mundo que a lo mejor sin ser cristianas y sin ser católicas también unen su buena voluntad, unen sus buenos deseos, sus buenas acciones hacia, no sé, hacia empujar estas decisiones que nos urgen, ¿no? Internacionalmente. Y Maestra, además que provienen todas de personas concretas. Sí. Maestra, ¿qué nos esperaría en el pontificado de ahora León XIV? Con lo que hemos visto, a lo mejor pocas señales, ¿no? Pero desde el nombre que está eligiendo, el nombre que fue anteriormente León III, que ya nos decía Fernanda, fue en un momento en el que pues marcó una era moderna. También con estos discursos o conceptos que dijo, que eran impulsados anteriormente por Francisco, ¿qué esperaríamos o con estas pocas señales que hasta hoy tenemos? Bueno, a mí me parece que el Papa tiene esa referencia de León XIII precisamente por la experiencia pastoral que ha tenido, ¿no? O sea, como obispo de una diócesis en Perú, en un país americano, como suelen ser los de nuestro continente, ¿no? Con los contrastes que hay, pues afortunadamente viene este pontífice con esa capacidad de no abandonar, de no dejar esa realidad lejana, porque también se ve en las injusticias que se viven en Europa, ¿no? Con los migrantes, etcétera, el desempleo o la dureza de la guerra, ¿no? Entonces pienso que el Papa trae una experiencia y una claridad
del criterio y de la referencia que debe dar la Iglesia también en su mensaje, con la fuerza que tuvo la Rerum Novarum en su momento, ¿no? Esta encíclica que hablaba de las cosas nuevas ante los cambios en el siglo XX y que generaron tanto contraste social y tanta injusticia. Él tiene los dos extremos, doctora. Por un lado, pues nació en Norteamérica, pero por otro lado ha vivido y trabajado al lado de los pobres. O sea, son como los dos ejemplos. Exacto. No faltan los comentarios simpáticos ya en redes como de que les va a cobrar aranceles a las limosnas. Pero de veras, yo le compartiría una cantidad de cosas que ya surgieron muy simpáticas. Sí, Estoy en para eso nos pintamos solos. Estoy en un grupo, por ejemplo, de periodistas del corazón y lo primero que dijeron es, está guapo, tiene ondita, pero nuevamente, llegando al análisis profundo político, perdón, porque también esto es un acto político, el estar en esos dos extremos, ¿cree que haya sido verdaderamente deliberado por quienes le eligieron para que trate de ser un puente entre a estos dos extremos que pareciera que se están enfrentando en el mundo actualmente? Pues yo pienso que, sin duda, es algo que los señores cardenales tuvieron en cuenta, ¿no? Porque consideran elementos humanos, políticos, por supuesto, también de formación intelectual, de experiencia pastoral, etcétera, y sería tonto, sería absurdo que no lo hubieran considerado, ¿no? En una elección tan seria. También tienen en cuenta todo el factor de la asistencia del Espíritu Santo para su elección y todo eso. Pero sí pienso que es importante. O sea, el mismo Papa estuvo, bueno, fue claro, ¿no? Al hablar de puentes. Entonces, eso es no sé, un mensaje muy directo, ¿no? De lo que está esperando entre estas dos realidades tan extremas, como bien dices, que se ve que es un papa así, es de contrastes. Porque, americano, pero, bueno, norteamericano, pero peruano, ¿no? Pero su ascendencia es europea. Y viene de una diócesis en donde estuvo en contacto con la pobreza, pero ahora es cardenal y obispo de Albano, etcétera. O sea, es un papa que nos está haciendo ver la apertura que hay que tener existencial para enfocar las situaciones, etcétera. Maestra, para entender las prioridades que tiene el sumo pontífice, en este caso, pues nosotros desde el análisis, desde lo que se puede ver en estos casos, pues queremos papas que pues ciertamente tengan voz en conflictos internacionales, que sean vocales cuando surgen situaciones adversas en ciertas regiones, pero ¿qué pasa con los papas, los pontificados, con la propia Iglesia y con el propio Vaticano? He estado leyendo estos días que el Vaticano no pasa por buenos momentos económicos, hay mucho que trabajar al interior del propio Vaticano, de las políticas que esto establece, de las cercanías que estos tienen y también de las grietas que hay entre los propios cardenales. ¿Eso qué prioridad tiene para un papa con estas características? Pues es una buenísima muestra de la complejidad de la tarea, ¿no? De la dimensión del peso que el Papa tiene sobre sus espaldas y para lo que efectivamente necesita, en primer lugar, la ayuda de la oración de todos los cristianos, pero también de la colaboración leal de quienes trabajan en la Santa Sede. Eso es una intención que, bueno, yo comparto, lo sé, con muchos católicos, ¿no? Rezamos por las personas que trabajan con el Papa, para que sean verdaderamente conductores, ¿no? No personas que obstaculicen, no personas que antepongan sus intereses personales, etcétera, porque, como estamos hablando, efectivamente es el Estado Vaticano y hay otros tipos de intereses, etcétera, que se pueden colar ahí y que pueden generar que las energías se vayan en una autorreferencialidad cuando urge el mundo, ¿no? a la Iglesia y a la intervención y a la presencia del Papa. Entonces, sí es una cosa delicada y a la vez vemos como el Papa tiene clarísima la necesidad y la prioridad de la unidad. Es una Iglesia diversísima, es un mundo variadísimo, esa variedad es riqueza, pero solo tiene fuerza si estamos unidos, ¿no? Dentro de la misma Iglesia, que sabemos que también, no solo a nivel de la Curia Vaticana, sino a nivel del resto de instituciones y de carismas que hay en la Iglesia, hay tantísima variedad y urge la unidad.
Maestra Catalina, hay personas que siguen la fe católica para las que sería muy importante ser reconocidos, o sea, que existen, que pertenecen a la iglesia, como mujeres que quieren además poder subir y dar misa, por ejemplo, o las parejas del mismo sexo que les gustaría ser unidas en matrimonio ante la iglesia. ¿Esto cree que llegue a suceder en algún momento dentro de la religión católica, o cree que la verdad todavía está muy verde y están demasiado encontrados los que lo quieren con los que no les parece? Yo pienso, bueno, que justo son los temas más delicados cuando ya pensamos en personas concretas, ¿no? Cuando se convierten en temas, por supuesto que son temas súper atractivos y candentes, pero pensando en las personas es en donde la iglesia trata de ser absolutamente cuidadosa, ¿no? Y en donde debe ser muy cuidadosa. El Papa Francisco nos dio un gran ejemplo de esto, por ejemplo, al decidir bendecir a las personas que se encuentran en una situación de unión homosexual, etcétera, no diciendo la unión en sí, pero sí a las personas, explicando por qué, y eso no era un acto litúrgico, etcétera. Pienso que hay muchas cosas que desconocemos sobre lo que la iglesia propone, lo que la iglesia cree, y que no entendemos con precisión justo su significado, ¿no? Y la interpretación termina siendo muy escandalosa y muy parcial muchas veces. Entonces, por ejemplo, si entendemos el papel de la mujer en la iglesia, es que uno no se queda con dudas de que no hay nada que conseguir más. Sí hay muchas cosas estructurales, por supuesto que hay injusticias en el mundo. Yo, o sea, soy feminista en muchos sentidos, pero la mujer no está llamada a estar celebrando la Santa Misa y atendiendo el confesionario. Eso es un servicio que deben realizar los hombres, los varones. Es un servicio a la iglesia. Lo malo es cuando ese servicio se convierte en un puesto político o en un puesto de poder. Esa es una perversión del sacerdocio, ¿no? La mujer está llamada por Cristo a ser la primera apóstol de la resurrección, a anunciar, o sea, fue la primera a la que se le apareció Jesús, ¿no? Una mujer. Y es una persona sin la cual no habría vocación sacerdotal, no habría quien educara a posibles candidatos para el sacerdocio o a posibles lo que sea, ¿no? Entonces, pienso que la referencia de María es algo que hay que conocer a fondo porque es la criatura más perfecta de la creación. Es una mujer, punto. Y ya de ahí todo el mundo podría medirse, ¿no? O alinearse o aspirar a eso. No un reconocimiento que en buen plan pues podría ser muy estructural y muy de pantallas, pero de fondo, ¿qué? ¿No? O sea, lo que importa es cada uno frente a sí mismo en el lugar de la sociedad que le corresponde y con las personas de quien está rodeado, ¿no? ¿Cómo asumimos ese papel cada uno? Claro. Eso me parece que puede... Y el hecho de que haya desechado, por ejemplo, algunas acusaciones de abuso por parte de un cura allá en Chiclayo hacia 3 denunciantes, ¿esto vuelve a marcar otra etapa oscura en el papado, como en las épocas de Juan Pablo II y demás? ¿O tendrá que entrarle de otra forma? Porque, bueno, el camino lo dejó muy, muy claro Francisco. Efectivamente, a mí me parece que en este momento es bueno ser benevolente, ¿no? Pensando en que el tiempo empieza a correr apenas ahora, este periodo papal, ¿no? Que inevitablemente, si es una cuestión que empieza a cobrar una importancia seria, se reabre el asunto, llega al Vaticano, lo que fuera, el Papa tendrá que abordarlo, tendrá que enfrentarlo y tendrá que buscar la verdad. O sea, esa es la misión, en primer lugar, de cualquier pontífice, ¿no? La verdad y la justicia que acompaña esa verdad, con caridad hacia las víctimas, con claridad hacia los transgresores, a los agresores, etcétera, y a lo mejor también hacia casos en retrospectiva, ¿no? No lo sabemos, es una sorpresa tristísima, dolorosísima cada vez que tenemos noticia de alguna de estas situaciones. Y pueden seguir habiendo, o sea, que no nos sorprenda, ¿no? También hay que adaptarnos a los estilos de cada papa, e incluso a los estilos no sé, al approach que tiene con las personas, ¿no? De un carisma más claro, un carisma más tímido o más discreto, etcétera. Y eso también se notará en el modo de afrontar los problemas. Pero en estos tiempos es tanta la presión mediática que los papas ya no pueden no ser sensibles a eso, ¿no? Yo pienso que será un papa de respuesta, un papa abierto y de escucha.
¿Qué tan lejanos está usted, que es maestra en teología, las formas y los modos de la iglesia actual con el ministerio de Jesucristo? ¿Están cercanos, lejanos o totalmente diferentes? Qué pregunta, imagínese. Bueno, yo lo que creo es que nunca alcanzarán la totalidad del ministerio de Cristo, ¿no? Pero que sobre todo ese ministerio, ese servicio estaba en cómo Jesús se acercaba a cada persona, ¿no? Y cómo dejaba que las personas se acercaran a Él. Ninguna persona que llegó a Cristo, que se acercó a Él con un corazón abierto, dolido, herido, una persona rota, etcétera, que se haya acercado a Él, se fue sin tener lo que necesitaba, ¿no? En algún caso, fue un paralítico que volvió a caminar. Pero lo que Jesús decía siempre al final, o después de un milagro, era vete y no peques más, ¿no? O sea, la iglesia en ese sentido hace eso igual. O sea, no peques, no porque pecar es feo, porque esa palabra también la hemos vaciado de contenido, ¿no? Nos da mucha risa en muchos casos, sino porque el pecado es una transgresión contra uno mismo, o sea, contra uno mismo, contra los demás. O sea, es el mejor modo para aislarnos de los demás, para quedarnos solos, y la soledad es una profunda fuente de infelicidad, ¿no? Entonces Cristo nos ayuda a poner la mirada en los demás. La iglesia tiene que hacer eso y la iglesia intenta hacer eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, pienso en el esfuerzo que hace el Papa, que lo seguirá haciendo, estoy segura, para llegar a los jóvenes y para hacerles plantearse su vida como con radicalidad. O sea, busca el sentido profundo que tiene tu existencia en este mundo y que solamente vale la pena si en serio piensas, además de en ti, en los demás, ¿no? Porque nosotros pasamos y ya, y en cambio podemos darle como una amplitud a toda nuestra vida, nuestros sueños, nuestros deseos, etcétera, muy grandes si estamos junto a Cristo. O sea, de todas formas, la iglesia tiene que tratar de estar esencialmente unida y fiel a Cristo en lo básico y en lo que enseñó y que la iglesia ha cuidado a lo largo de los siglos, ¿no? Claro, maestra. Y ya para ir concluyendo, también a mí me parece muy interesante que estamos hablando del cónclave, digamos, más multicultural en la historia, y aún con todo esto se tomó una decisión pues más rápido de lo que habríamos esperado. Creo que aquí entran pues muchas cosas que hoy, al final del día, pese a que estamos pendientes de una chimenea, ¿no? Como si fuera muchos años atrás, pues nos muestra que tenemos muchas otras herramientas, ¿no? Y ver también una plaza de San Pedro llena de niños y con mucha gente joven, pues nos habla también de la evolución, ¿no? Que al final del día, pese a que estemos hablando de algo tan antiguo, hemos evolucionado y es inevitable. La verdad es que es precioso pensar que, pues que el Papa electo no es a lo mejor quienes pensaba la mayoría de las personas, ¿no? O las tendencias más fuertes, aunque fueron uno de los papables. Me impresiona porque yo tuve la suerte de estar en la Plaza de San Pedro cuando fue elegido Francisco hace 12 años, y yo no llegué a ver la fumata blanca porque iba en el camino a la Plaza de San Pedro cuando salió. Pero sí me tocó el repique de las campanas en el camino. Yo me fui corriendo, ¿no? Porque dije, de aquí a que entré al metro no voy a ir. Entonces me fui corriendo. Y era precioso ver eso, la cantidad de familias. O sea, yo también, es verdad que se veían muchos niños esta vez, pero yo de esa ocasión en la que estuve ahí esperando mucho tiempo, además como esta vez, ¿no? Una hora y pico más o menos de la fumata o más. A que saliera el Papa, es que era una cantidad de familias con niños chiquitos y cargados así, y además da mucha ternura el italiano de los niños chiquitos, ¿no? La mayoría eran italianos, y todos hablando así con sus papás y preguntándoles, papá, ¿cuánto falta para que salga el Papa? ¿Y quién es el Papa? Así. Entonces es una cosa impresionante que sigue siendo como desde el siglo XI, ¿no? Algo así. Seguramente se habrán congregado, ahí habrán estado todo el tiempo las personas en la plaza sin poder revisar en una aplicación en qué iba la cosa, ¿no? O si ya era momento de salir corriendo o no. Pero ahí estamos, esperando a que este mecanismo, este aparato enorme, como sea que funcione. A lo mejor seguiremos con la fumata blanca hasta no sé cuántos siglos más. A lo mejor no.
Pero bueno, estamos esperando la elección de alguien con intervención divina, pero con muchísima participación humana, unas personas que esperamos que sean sensatas y que además en este caso prácticamente Francisco eligió a su sucesor, ¿no? O sea, lo hizo cardenal hace 2 años y él eligió la mayoría de los cardenales que participaron en la elección. Entonces, él estaba junto al Espíritu Santo seguramente metiendo la mano durísimo, ¿no? Bueno, así me lo imagino yo. Bueno, pues maestra, muy interesante sus valoraciones, sus comentarios. Catalina Echavarría Navarro, profesora, muchas gracias de teología en la Universidad Panamericana, y vamos a estar pues atentos y muy pendientes de la evolución del papado de León XIV. Muchas gracias, cuídese mucho, Catalina. Gracias a ustedes. Gracias. Igualmente, adiós.